importa desde qué país nos esté viendo, sea el que sea, existe una alta probabilidad de que su territorio albergue una base militar estadounidense o cuente con una nutrida presencia de tropas o asesores de ese país. Si no es su caso, seguramente sea el de alguna nación fronteriza a la suya. ¿Me equivoco? No tengo el don de la clarividencia. Es solo que las más de 600 bases e instalaciones militares que oficialmente Washington tiene desplegadas por todo el mundo hacen bastante difícil no tener alguna cerca. Menos si tenemos en cuenta que en realidad hay bastantes más de las que la Casa Blanca está dispuesta a admitir. En este video repasaremos algunas de las principales, su distribución geográfica y sobre todo indagaremos en qué medida cumplen o no el cometido para el cual se supone que fueron creadas. Spoiler, no mucho. Ahí les va. Las cifras oficiales del Pentágono confirman la existencia de 625 bases e instalaciones militares estadounidenses desplegadas en el extranjero, es decir, 3 veces más que países hay en el mundo. Sin embargo, el consenso entre expertos es que la cifra real asciende a al menos 750 distribuidas en 80 países. Es decir, de cada 10 naciones, 4 cuentan con presencia militar estadounidense de forma permanente. En esa lista, elaborada por el antropólogo y académico David Wine y que, insisto, cuenta con el mayor consenso académico, se incluyen tanto las bases reconocidas por la Casa Blanca como otras oficiosas o clandestinas pero reportadas por fuentes fiables, así como instalaciones que en teoría son propiedad del gobierno local pero que en la práctica son operadas por el ejército estadounidense. Tanto si tomamos como referencia la lista del Pentágono como la de David Wine, lo indudable es que ninguna nación rivaliza ni de lejos con Estados Unidos en cuanto a presencia militar en el extranjero. Tradicionales ogros militares, según el discurso de la Casa Blanca, como China y Rusia, están cientos y cientos de bases por detrás de Estados Unidos e incluso también tienen menor presencia internacional que aliados de Washington como Reino Unido. Suena a frase hecha, pero en este caso no es préstamo literario, sino literal. Hay tropas estadounidenses de forma permanente en los 5 continentes y surcando los 7 mares, y en la aplastante mayoría de los casos con justificaciones discutibles o anacrónicas, como por ejemplo el caso de Europa, donde se asientan varios cientos de instalaciones militares estadounidenses con la presencia de más de 60.000 efectivos, cifra superior a la de varios ejércitos europeos como los de Países Bajos, Portugal, Austria o Finlandia. La práctica totalidad de las bases de Estados Unidos en territorio europeo tienen su origen en la Guerra Fría y el nacimiento de la OTAN, donde se presentaron como una necesidad ante la presencia soviética en el este del continente. Sí, tanto ustedes como yo sabemos que la URSS dejó de existir hace ya bastante tiempo. Sin embargo, por ejemplo, Italia cuenta con la presencia de 12.000 efectivos estadounidenses que operan en 44 instalaciones militares. Desde varias de ellas despegaron los aviones que bombardearon Yugoslavia a finales de siglo, en la primera de las muchas interpretaciones libres que desde entonces haría la OTAN de lo que es el rol de una alianza defensiva. Aunque curiosamente no forma parte del siempre acalorado debate político en los grandes medios españoles, unos 6.500 militares estadounidenses tienen presencia en las 2 grandes bases militares de Estados Unidos que aún quedan operativas en suelo español. Fue en 1953, en plena dictadura, cuando un Franco, ansioso porque Occidente le perdonara sus devaneos con Hitler, acordó la instalación de 4 bases estadounidenses permanentes en España a cambio de apoyo económico, político y militar. Ya entonces la Casa Blanca dejaba bien claro que no tolera regímenes no democráticos, aunque está dispuesta a hacer una excepción con regímenes no democráticos pero serviciales. 2 años después del acuerdo, la España de Franco ingresaba en la ONU, en gran medida gracias al apoyo de Washington. Pero sin duda el caso más paradigmático de Europa es el de Alemania. Si las bases estadounidenses llegaron a Italia y España amparadas en la lógica de la Guerra Fría, el polvorín alemán de posguerra no podía ser menos. Un país derrotado y dividido en 2, con una mitad bajo la esfera de influencia occidental y la otra cercana a Moscú. Quienes fueran aliados contra el nazismo pasaron a enemigos ideológicos irreconciliables con Berlín como capital mundial de esa confrontación. Alemania se llenó de bases estadounidenses y soviéticas, aunque hoy solo quedan las primeras. Y no son pocas, más de un centenar de instalaciones militares y 35.000 efectivos estadounidenses desplegados en su territorio.
Y quienes sean buenos en historia y matemáticas seguro que ya sacaron la cuenta de que la Segunda Guerra Mundial terminó hace casi 80 años y la Guerra Fría hace más de 30. Un lugar donde la Guerra Fría todavía pareciera gozar de excelente salud es la península coreana. Situación por la que Washington justifica su permanencia en la zona con un elevado número de bases y militares estadounidenses, 25.000 efectivos en Corea del Sur y 56.000 en Japón. La presencia militar permanente de Estados Unidos en la región se remonta a la Guerra de Corea de 1950 y a la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, previo doble bombardeo atómico estadounidense, 5 años antes. A día de hoy, la existencia de estas bases, cuyas primeras imágenes fueron grabadas en blanco y negro, con eso queda todo dicho, se sostiene discursivamente solo gracias a las acciones armadas de Corea del Norte, por lo que no me sorprendería que en privado en Washington celebren los lanzamientos de misiles norcoreanos con casi tanto entusiasmo como los celebran en público en Pyongyang. Pero no todo es Guerra Fría en esta vida. Estados Unidos comenzó a asentar su presencia militar permanente en Oriente Medio justamente tras el derrumbe soviético y la Guerra del Golfo en 1991 y la afianzó después de invadir Afganistán en 2001 e Irak en 2003. O dicho de otra forma, instalamos bases para contener la amenaza soviética e instalamos bases aprovechando que ya no existe amenaza soviética. Hoy en día, por ejemplo, es más rápido enumerar los países del Golfo Pérsico que no cuentan con presencia permanente de Estados Unidos que los que sí. Arabia Saudita, Qatar, Omán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Irak cuentan con varias bases cada uno y cientos o miles de efectivos militares estadounidenses. En el resto de Oriente Medio también existe presencia militar estadounidense, como en Jordania y Turquía, miembro de la OTAN. Hasta hace poco en Afganistán llegaron a estar estacionados más de 100.000 soldados estadounidenses. Un caso que merece comentario aparte es el de Siria, donde Estados Unidos tiene presencia militar permanente aplicando su plan B de actuación para casos especiales. Si habitualmente la Casa Blanca justifica su presencia en determinado país en que supuestamente fue por invitación del gobierno local, cuando no recibe esa invitación o incluso es rechazada, como en el caso sirio, entonces dice que ese gobierno no es legítimo y voilà, se instala igual. Es decir, meto militares porque el gobierno local es mi amigo y meto militares porque el gobierno local es mi enemigo. ¿No es maravilloso? En Siria, como en el resto de la región, el discurso para justificar la permanencia militar estadounidense se asienta sobre todo en la llamada guerra contra el terrorismo. Discurso que, por cierto, también se aplica para África, donde Estados Unidos posee alrededor de una treintena de bases. Cuando les dije que la cosa era en los 5 continentes, no exageraba. Aproximadamente un 10% de las bases estadounidenses que existen en todo el mundo están instaladas en América Latina, la mayoría de ellas de manera más o menos disimulada. Varias constituciones de la región prohíben la presencia permanente de militares extranjeros. Entonces se acuerda esa presencia bajo eufemismos como asesoría, apoyo o entrenamiento de fuerzas locales, de forma temporal pero renovable cada X tiempo. Mediante esa argucia picapleitera se logra camuflar una presencia permanente de 30 años como 30 presencias temporales de un año cada una, lo que demuestra que Estados Unidos no solo es potencia militar, sino también vanguardia en interpretaciones legales creativas. De esta forma, aunque oficialmente casi ningún estado latinoamericano, excepto Puerto Rico, cuenta con bases estadounidenses, lo cierto es que la presencia militar de Washington en la región es más que evidente en, por nombrar algunos casos, Honduras, Panamá, Perú y sobre todo Colombia. En Honduras, la presencia estadounidense en la base aérea de Soto Cano se acordó en 1954 sin documento oficial, sino mediante un fraterno estrechamiento de manos entre presidentes y no ha cesado desde entonces. Aunque en Panamá oficialmente no operan bases estadounidenses, que fueron paulatinamente abandonadas tras la puesta en marcha de la soberanía panameña sobre el canal en 1999, la presencia militar de Washington en el país se deja notar en 11 instalaciones. Perú cuenta oficialmente con una instalación militar estadounidense en el papel de uso civil dedicada a investigar enfermedades infecciosas, pero extraoficialmente militares de Estados Unidos están permanentemente asentados en 10 bases de operaciones en territorio peruano.
Los expresidentes Barack Obama y Álvaro Uribe acordaron en 2009 que tropas estadounidenses podrían acceder a 7 bases militares colombianas. Aunque el Tribunal Constitucional de Colombia declaró que el acuerdo violaba la Carta Magna, la presencia militar de Estados Unidos, que ya existía desde el inicio del Plan Colombia 10 años antes, es desde entonces más notoria, como lo atestiguan los hechos noticiosos de la última década. Desde militares estadounidenses heridos en atentados guerrilleros contra cuarteles, hasta escándalos como la violación de menores colombianas a manos de las tropas llegadas desde Estados Unidos. Pero tal vez la base más simbólica en América Latina y el Caribe sea la naval de Guantánamo, Cuba, tomada por Estados Unidos por la fuerza a los españoles en 1898 y cedida voluntariamente, entre comillas, a perpetuidad por el gobierno cubano a Washington 5 años después. Las comillas simples en esa cesión voluntaria se deben a que el año de la cesión, 1903, estuvo enmarcado entre 2 intervenciones estadounidenses, la que culminó en 1902 y la que inició en 1906, por lo que imaginarán las condiciones de soberanía e independencia, otra vez entre comillas, de las que gozaba la isla en el momento de semejante regalito sin retorno. Además de representar a la perfección el sesgo colonialista con el que Washington administra sus bases en el extranjero, Guantánamo es también el espejo que mejor refleja lo que Estados Unidos entiende por respeto a la legalidad internacional, el debido proceso y los derechos humanos cuando le conviene. Tras la invasión estadounidense de Afganistán e Irak, la base naval quedó firmemente asociada en la memoria colectiva como ícono de centro de detención y tortura del siglo XXI. Otra forma de cesión a perpetuidad con la que seguramente en la Casa Blanca no se sientan tan cómodos. Es imposible analizar la historia global en el último siglo y medio sin tener en cuenta el rol de las bases militares de Estados Unidos en el extranjero. Sin duda, su despliegue fue parte clave en resonantes éxitos geopolíticos de Washington durante el siglo XX, como queda claro analizando el saldo de la Guerra Fría en Europa. Sin embargo, el final de esa confrontación no derivó en una disminución del expansionismo militar estadounidense, sino que la ausencia de un enemigo global lo animó a profundizarlo todavía más, con consecuencias que difícilmente puedan calificarse como exitosas, al menos si nos ceñimos a los objetivos anunciados públicamente por Washington. En Oriente Medio, el aumento en la presencia de bases estadounidenses vino seguido del surgimiento del Estado Islámico, cuya violencia extrema desangró la región y hasta salpicó Europa de atentados terroristas nunca antes vistos y flujos migratorios que todavía no cesan. Los 20 años de intervención estadounidense en Afganistán, con una presencia casi inédita de efectivos y recursos, desembocaron en la retoma del poder a mano de los talibanes, justamente el motivo anunciado para intervenir y asentarse en la nación. En América Latina, nada mejor que el mal ejemplo colombiano para hacer balance de la guerra contra las drogas iniciada por la Casa Blanca a finales del siglo pasado, principal pilar argumentativo de la presencia militar estadounidense en la región. Cada año, Colombia produce más y más cocaína, hasta el punto de que hace un año se llegó a señalar que el país ya generaba más drogas que en la época de máximo esplendor del cartel de Pablo Escobar. De modo que una de dos, o bien de un tiempo a esta parte a Washington no le importa fracasar una y otra vez en los objetivos que anuncia públicamente cuando instala una base militar o interviene en el extranjero, o bien los objetivos anunciados por la Casa Blanca rara vez tienen algo que ver con los reales. Y a estas alturas del siglo XXI hasta da un poquito de pena planteárselo como una duda.